analista colombiano, escribe en el diario El Heraldo, hondureño, El Heraldo, que es un diario importante también de ese país, y vamos a analizar con él el primer año de gobierno de Xiomara Castro, que como efectivamente llegó al poder hace un año. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes, Francisco. Muy buenas tardes, noche. Sí, acá ya estamos en la noche. A ver, veamos. ¿Qué balance podría hacer respecto de este primer año de gobierno de Xiomara Castro? Bueno, es un balance de claroscuros. A mí me gusta siempre reconocer que los retos han sido grandes. El país tiene graves problemas estructurales con los que hay que enfrentarse y la presidenta Castro vino con muchas expectativas por parte de la población después de 12 años de gobierno del Partido Nacional, que ahora está en la oposición, y con una agenda de coalición, una alianza con otros partidos, principalmente el Partido Salvador de Honduras, que poco a poco se fue diluyendo porque el Partido Libertad y Refundación, que la llevó ahí al poder, poco a poco se fue separando de su aliado al punto tal que hoy, por ejemplo, se ha decidido la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia. Lo hizo sin los votos de su aliado, del aliado con el que iba al poder, el Partido Salvador de Honduras, consumando el definitivo divorcio con este partido. Es decir, llega en aire de unidad, llega con una gran fuerza y apoyo popular que todavía mantiene a nivel de encuestas al menos la presidenta Castro, pero con importantes retos complicados para superar, como la inseguridad, los problemas sociales de siempre, salud, acceso a educación, y obviamente con un déficit en términos de obra pública, dificultades para empujar una agenda, ¿verdad? Porque está en minoría en el Congreso, aunque el acuerdo para la Corte Suprema de hoy le garantiza que por lo menos los votos de alguno de los partidos de oposición tendrá para lograr la mayoría 5. De acuerdo. Le recuerdo al público que Xiomara Castro es esposa del expresidente Zelaya, es de izquierda, llegó con un partido de izquierda, aliada con un partido de derecha, pero al final, como usted dice, pues la cosa quedó ahí en el camino. Tiene muchos retos, entre ellos el tema de la corrupción. Entiendo que uno de sus logros, aunque eso va a demorar todavía en implementarse, es haber llegado a un acuerdo con Naciones Unidas para crear una comisión de lucha contra la corrupción similar a la que hubo en Guatemala, me parece, pero entiendo, eso fue el año pasado, a fines, pero entiendo que eso todavía tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad, por la Asamblea General de Naciones Unidas, o sea, no se va a implementar antes del próximo año, entiendo, ¿no? Bueno, si vamos a hablar de promesas incumplidas, yo creo que la conformación de la Comisión Internacional contra la Impunidad es una de ellas. No es tan sencillo conformar una comisión de este tipo. Ella apenas ha firmado un acuerdo de entendimiento, que es un paso muy, muy lejano todavía a la firma de un acuerdo, que tiene que pasar por al menos la búsqueda de financiamiento externo para garantizar la independencia de la comisión, el logro de los votos en el Congreso Nacional para aprobar su instalación, además de que en Naciones Unidas se apruebe el convenio para su creación. Si tuviera que funcionar igual a la de Guatemala, como conocemos el modelo guatemalteco, seguramente Naciones Unidas haría muchos ajustes para no tener una situación parecida a la ocurrida en Guatemala, donde tenía efectividad porque gozaba de amplias facultades para llevar a cabo investigaciones, cosa que aquí genera algún resquemor porque se quiere que la comisión solo investigue ciertos delitos a partir de ciertas fechas, pero excluyendo a importantes miembros del gobierno que se han beneficiado de una amnistía que fue precisamente uno de los primeros actos de gobierno de la presidenta Castro. El tema de la CICI es uno. El otro tema es la desmilitarización de la sociedad. Durante mucho tiempo se cuestionó que el gobierno anterior hubiera utilizado las fuerzas militares en temas de seguridad y en temas de protección de cárceles. Sin embargo, se han mantenido las muertes en cárceles, ha tenido que acudir al recurso de
del estado de excepción para combatir la extorsión y el alza en crímenes violentos, y en general un pacto fiscal que ofrecieron pues no se logró, la ejecución presupuestaria no rebasa el 60%, la migración hacia los Estados Unidos se mantiene, es decir, es un año donde sin duda alguna el gobierno de Libertario Fundación junto con Salvador de Honduras hubieran querido tener un balance mucho más positivo, pero no es lo mismo prometer desde la oposición que gobernar siendo oficialismo, y en particular cuando se tiene que lidiar con diferencias dentro del mismo gobierno, y no me refiero solo al Partido Salvador de Honduras, ha trascendido importantes diferencias al interior del partido gobernante por la imposibilidad del partido gobernante de poder darle trabajo a todos sus parciales. Es decir, con frecuencia escuchamos noticias de grupos de personas partidarias de Libertad y Fundación que se presentan a un ministerio, queman llantas, protestan, se toman el ministerio porque no hay una velocidad razonable para darles trabajo, y efectivamente eso le ha hecho perder apoyo dentro de su misma base. Sin embargo, hay expectación para el segundo año, en particular ahora que se sabe que el gobierno cuenta con recursos, no ha tenido que acudir al endeudamiento externo, que sea el interno, y lo que preocupa sí es el alza de los precios, una inflación del 9%, y dificultades, como decimos, para empujar una agenda, ¿verdad?, que mantenga la gobernabilidad, especialmente ahora que el divorcio con el partido Salvador de Honduras es más que notorio. Claro, efectivamente, recuerdo al público que Honduras, como los países centroamericanos en general, bueno, no todos, pero en tu caso Guatemala y El Salvador tienen un índice de violencia muy fuerte, de delincuencia. ¿Cómo están mirando? Claro, obviamente la presidenta es un signo político contrario del presidente de El Salvador, Bukele, pero la sociedad hondureña, ¿cómo está mirando lo que pasa en El Salvador? Me imagino que habrán sectores que dirán, hagamos como ellos. La verdad es que mucha gente admira aquí al presidente Bukele, aunque no reparan en el autoritarismo y en la reducción de espacios democráticos que esto ha implicado para El Salvador, siguiendo una corriente que se plantea mucho últimamente en los encuentros de politólogos y de cientistas sociales. Cuando se trata de eficacia en el gobierno, la gente está dispuesta a renunciar a sus libertades con tal de poner sus necesidades satisfechas. Y en el caso de El Salvador, la gente ve con un poco de envidia lo que ha ocurrido con el descenso de la actividad pandillera, la actividad de las llamadas maras, o pandillas que tienen un alto grado de violencia y de terror, aterrorizan realmente las zonas donde operan. Pero aquí el estado de excepción no ha sido tan draconiano como en El Salvador. Me imagino que siendo peruano también estarías interesado a que me refiera a la política exterior hondureña. La política exterior hondureña ha sido el tema de mucho debate, ¿verdad? Porque Francisco en algún momento... La postura, sí, claro. Las La declaraciones de postura, ella, ¿no? Sí. la postura con respecto a Perú, las posturas con respecto a Nicaragua, la participación, el haber hecho un desplante al presidente Biden con la primera cumbre, habiendo evitado ir en persona, aunque fue el canciller, nunca es lo mismo, y luego la exclusión de Honduras de esa primera reunión para la Alianza por las Américas que está empujando los Estados Unidos, hacen a mucha gente preguntarse qué tan lejos puede llegar la agenda de izquierda de la presidenta Castro, especialmente ahorita que acaban de liberarse los presos políticos en Nicaragua. No hemos escuchado ninguna opinión de parte del gobierno de Honduras que reclama para sí el derecho a la no intervención, aunque opine sobre los asuntos de Perú, por ejemplo. Claro. Creo que es algo que a ustedes les debe haber parecido paradójico al punto tal que la presidenta Boluarte ha retirado al embajador. Eso no recuerdo haberlo visto, pero en los peores momentos de la Guerra Fría hondureña, en los 80, que un país como Perú, que ha tenido una larga tradición diplomática al extremo de haber mediado para lograr la paz con El Salvador en los años 70-80, pues por primera vez que yo recuerde, ni en los momentos más duros de la democracia hondureña o peruana eso ocurrió, y eso nos señala de que no es fácil mantener una relación a nivel internacional donde se tiene posiciones
contracorriente. Y en este caso extrañó muchísimo la posición de Honduras, calificando lo ocurrido en Perú como un golpe cuando todos sabemos que fue todo lo contrario. Fue la reacción del legislativo ante el intentona del expresidente Castillo. Entonces, ha generado también mucha crítica. Todavía se preguntan los medios de comunicación si vamos a no romper relaciones con Taiwán y tomarlas con China, si los Estados Unidos van a mantener esa posición de alianza con Honduras, habida cuenta la situación muy compleja de Bukele, Ortega y Amatei, y en general con mucha expectación como hondureños y hondureñas, porque el segundo año ellos han ofrecido que va a ser mucho mejor, que las cosas van a cumplirse, y en particular siempre esa amenaza latente de una Asamblea Nacional Constituyente que está ahí en el ADN de Libertad y Refundación, pero que es adversada por la mayoría de los partidos que están en la Cámara. Entonces, será otra promesa que no podrán cumplir. No obstante, en temas de infraestructura sí se ha anunciado que hay una buena cantidad de recursos, así que nos imaginamos que este año y el próximo va a haber muchas transferencias condicionadas, mucha obra pública para lograr recuperar esa confianza que por momentos uno siente que se está perdiendo. Sí, pues además solamente es un año de gobierno, ¿no? Un año de gobierno. Estaba leyendo las encuestas que ya tenía alrededor, claro, todavía es positivo, ¿no? 51% más o menos de popularidad, algo así, ¿no? O sea, claro, todavía es positivo, pero digamos, tampoco es que sea pues una cifra espectacular, ¿no? Ella es muy popular debido a dos razones. Ella se mantiene siempre desarrollando muchas actividades en las que la opinión pública siempre va a opinar favorablemente de ella, representación hacia el extranjero, inauguración de obra, mucha presencia, casi protocolaria por el último momento. Sin embargo, es un secreto a voces que la persona que está detrás de las principales decisiones y de los tragos amargos del gobierno es su esposo, el expresidente Zelaya, a quien se considera el verdadero poder dentro del país, al nivel tal que ella mantiene un nivel de popularidad muy alto, pero su gobierno tiene calificación negativa. Es decir, algo parecido a lo que ocurrió con el presidente Porfirio Lobo, que él como persona sigue siendo simpático, la gente tenía una opinión muy buena, pero no de su gestión, de la gestión de su equipo. Y, por ejemplo, terminó el primer año de gobierno, había pedidos de hacer cambios en su gabinete y no cambió ninguno, a pesar de que algunos no habían salido muy bien evaluados en cuanto a la ejecución de su gestión. Creo que esa permisividad se debe a la aceptación, por un lado, de que había inexperiencia, y segundo, de que las cosas no estaban como ellos pregonaban que estaban. Algunas cosas estaban mejor de lo esperado y otras definitivamente sí estaban muy complejas, como la parte fiscal, que sí se había ordenado, pero ya empezábamos a entrar en la etapa en que había que empezar a pagar bonos, había que empezar a buscar nuevos arreglos, y ahí el gobierno fue bastante creativo en el endeudamiento interno, que también preocupa a algunas personas porque, si bien es cierto, no hay todavía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, existe el temor que en algún momento el Estado pueda entrar en default, tal vez no hacia afuera, pero sí hacia adentro. Entonces, habrá que esperar. Este segundo año empieza con mucho júbilo el gobierno, vamos a ver qué decisiones toma, qué anuncios hace, pero por lo pronto no pareciera que vaya a ser radicalmente diferente a lo que hemos tenido en otros gobiernos en los primeros 2 años. De acuerdo, muy bien. En fin, primera evaluación rápida y estaremos al tanto de lo que pase en los siguientes meses en Honduras también. Gracias por estas explicaciones y será sin duda hasta otra oportunidad. Gracias, Francisco. Saludos hasta Perú.